La ciudad de Guadalajara, en el corazón de México, es conocida por sus colores vibrantes, sus calles concurridas y los sonidos de la vida. Sin embargo, para Camila, de 19 años, esos mismos sonidos traen una sensación diferente, de recuerdos y, a veces, de un miedo lejano. Ella dejó su hogar a los 14 años, huyendo de algo que no podía entender, su hermano mayor, Joaquín. Joaquín siempre había sido extraño. Desde pequeño, había algo inquietante en sus ojos, un brillo que la hacía estremecerse. Su madre, Adriana, nunca prestó mucha atención a las preocupaciones de Camila, diciendo que era solo una fase. Pero el comportamiento de Joaquín solo empeoraba. Desaparecía por noches enteras, volvía con la ropa sucia de tierra, y sus palabras eran incoherentes, cargadas de algo que Camila no podía describir, una especie de terror contenido. A los 14 años, tras una noche particularmente perturbadora en la que Camila se despertó y encontró a Joaquín parado junto a su cama, susurrando algo incomprensible, supo que no podía quedarse allí más tiempo. Sin muchas explicaciones, dejó una breve carta y huyó para vivir con su tía en una ciudad cercana. Los años pasaron y, a pesar de intentar seguir adelante, nunca logró olvidar la mirada vacía y amenazante de su hermano. Se había convertido en una sombra en su vida, una presencia que no podía dejar atrás, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Ahora, 5 años después, su madre la había encontrado. El mensaje llegó inesperado, un simple, necesitamos hablar, acompañado de una ubicación. El encuentro sería en el parque más antiguo de Guadalajara, el Parque Alcalde, un lugar que siempre le había traído una sensación de nostalgia. Adriana parecía haber cambiado, la voz al teléfono era seria, casi asustada. Algo estaba diferente. El pasado que Camila intentaba enterrar parecía haber vuelto con toda su fuerza. Camila sentía una mezcla de emociones. No veía a su madre desde hacía 5 años, y ese reencuentro podría traer respuestas o abrir viejas heridas. Pero lo que realmente la inquietaba era la sensación de que algo le había pasado a Joaquín. Había una urgencia en los mensajes, algo más profundo que un simple reencuentro familiar. Al llegar al parque, Camila se encuentra con el vasto lago artificial, rodeado de árboles antiguos y estatuas desgastadas por el tiempo. Adriana está sentada en uno de los bancos de madera, de espaldas, con los hombros encorvados. Camila no puede evitar notar el contraste entre la madre que recordaba, siempre firme, testaruda y decidida, y la figura frágil que ve ahora. ¿Mamá? Camila llama, titubeante. Adriana se da vuelta lentamente, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, el rostro cansado por los años y el sufrimiento que claramente la había consumido. Camila, has venido, la voz de Adriana es débil, como si estuviera cargada de secretos guardados durante mucho tiempo. Camila se sienta a su lado, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasó? Pregunta, sabiendo ya que, de alguna manera, la respuesta involucraría a Joaquín. Adriana suspira profundamente y toma la mano de su hija. Ha desaparecido. Joaquín desapareció hace 2 semanas. Y creo que hay algo mal. Camila siente un escalofrío recorrerle la espalda. Desaparecido. Parte de ella quería preguntar por qué eso era una sorpresa, después de todo, él desaparecía con frecuencia. Pero algo en el tono de su madre la hizo congelarse. Había más detrás de esas palabras. Adriana continúa, con la voz temblorosa, siempre supe que había algo mal con él, pero nunca quise creerlo. Ahora, está metido en algo que no puedo entender, y necesito tu ayuda para encontrarlo. Camila duda, recordando todas las veces que intentó advertir a su madre sobre el comportamiento perturbador de Joaquín, y todas las veces que fue ignorada. ¿Y por qué yo? Su voz cargaba una mezcla de resentimiento y curiosidad. Adriana aparta la mirada, la culpa visible en su rostro. Porque él mencionó tu nombre antes de desaparecer. Dijo que necesitaba verte. Las palabras impactan a Camila como una corriente eléctrica. ¿Su nombre? ¿Por qué Joaquín hablaría de ella? ¿Qué quiere, después de tanto tiempo? Las preguntas comienzan a rondar por su mente. Y lo más perturbador de todo, ¿qué sucedió durante esos 5 años en los que estuvo lejos? ¿Qué cambió en Joaquín para que su madre, finalmente, comenzara a temerle tanto como ella? El misterio está más vivo que nunca. Y,
por primera vez desde que huyó de casa, Camila siente que ya no puede escapar de lo que dejó atrás. Tal vez el pasado ahora estaba acercándose a ella, más rápido de lo que podía imaginar. El silencio entre madre e hija parecía extenderse por una eternidad. Camila sentía el peso del pedido de Adriana, pero parte de ella aún estaba reticente. Durante años, había construido un muro a su alrededor, una defensa contra los traumas del pasado. La idea de derribarlo ahora, de enfrentarse al hermano que siempre temió, era aterradora. Pero su nombre había sido mencionado. Él la estaba buscando. ¿Por qué, después de tanto tiempo? ¿Dónde estaba antes de desaparecer? Camila finalmente rompe el silencio, su voz firme, tratando de ignorar el temblor en sus manos. Adriana respiró hondo, como si estuviera organizando sus pensamientos. Empezó a distanciarse hace unos 6 meses, comenzó. Joaquín no paraba en casa. Salía todas las noches y volvía por la mañana. Pero, a diferencia de antes, estaba cambiado. Más calmado, introspectivo. Como si estuviera planeando algo. Traté de hablar con él, pero me evitaba. Una noche, simplemente desapareció. No se llevó nada, solo se fue. Camila miraba fijamente a su madre, tratando de procesar la información. ¿Y qué hiciste? ¿Llamaste a la policía? ¿Pediste ayuda? La irritación en su voz era evidente. Después de todo, Adriana nunca parecía entender la gravedad de las situaciones con Joaquín. Adriana sacudió la cabeza. Lo intenté. La policía dijo que no podían hacer nada, que era mayor de edad. Dijeron que era común que los jóvenes desaparecieran por algunos días. Pero yo sabía que era diferente. Él dejó algo. Camila entrecerró los ojos, intrigada. ¿Qué dejó? Adriana dudó un momento, como si no quisiera sacar a relucir el objeto en cuestión. Pero luego, de su bolso desgastado, sacó un pequeño cuaderno negro. Los bordes estaban rasgados, y la tapa parecía vieja, como si hubiera sido manipulada muchas veces. Lo encontré en su habitación. Adriana le entregó el cuaderno a Camila. No pude entender mucho, pero tu nombre está escrito muchas veces. Camila abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de garabatos, palabras incoherentes, como si fueran las anotaciones de alguien perturbado. Algunas páginas estaban casi completamente llenas con su nombre, Camila, escrito repetidamente, en diferentes tamaños e intensidades. Otras contenían símbolos extraños, formas geométricas que no reconocía. Esto es aterrador, mamá, Camila apenas pudo susurrar. Nunca me mencionaste nada de esto antes. Adriana suspiró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Yo no sabía cómo. Traté de convencerme de que no era nada, que Joaquín solo estaba pasando por algo. Pero ahora, con el desaparecido, siento que esto podría ser la clave. Camila cerró el cuaderno de golpe, su corazón latiendo con fuerza. La presencia de Joaquín parecía envolverla de nuevo, como si estuviera de vuelta en aquella habitación, aquella noche en que lo encontró parado junto a su cama. La sensación de ser observada, de estar bajo el control de algo desconocido, volvió con una fuerza imponente. Hay algo más que debes saber, Adriana dijo con la voz entrecortada. Pocos días antes de desaparecer, Joaquín empezó a hablar de un lugar. De una vieja mansión en las montañas. Mencionó que tú sabrías dónde estaba. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿La mansión de nuestra infancia? Preguntó incrédula. Adriana asintió. Era una propiedad antigua que pertenecía a los abuelos, ubicada en una zona remota fuera de Guadalajara. Camila y Joaquín habían pasado algunas vacaciones allí cuando eran niños, pero el lugar siempre le había dado miedo. Era una mansión en ruinas, con pasillos oscuros y una sensación opresiva de abandono. Desde la muerte de los abuelos, nadie había vuelto a visitarla. Dijo que algo lo llamaba desde allí, continuó Adriana. No lo entendí en su momento, pero ahora. Camila se levantó, sintiendo una mezcla de miedo y resolución crecer dentro de ella. Todo parecía apuntar a esa mansión. Joaquín desaparecido, las anotaciones, su nombre escrito en todas las páginas del cuaderno.
Había algo allí que debía enfrentar, algo que había evitado durante demasiado tiempo. Voy a ir allí, dijo decidida. Necesito ver qué es lo que estaba buscando. Adriana la miró con una mezcla de alivio y temor. ¿Vas a ir sola? No, respondió Camila, pensativa. Pediré ayuda a alguien. Javier, un amigo de la infancia, fue la primera persona que le vino a la mente. Siempre había estado a su lado, especialmente cuando ella se fugó de casa. Trabajaba como fotógrafo en Guadalajara, pero tenía una curiosidad insaciable por los misterios y las historias antiguas. Si alguien podía acompañarla en este desafío, sería él. Camila le envió rápidamente un mensaje a Javier, explicándole la situación en pocas palabras. Él no dudó en responder, siempre dispuesto a involucrarse en situaciones extrañas. Nos vemos mañana. No vayas sola, Camila. Esto parece peligroso. Esa noche, Camila apenas pudo dormir. No podía dejar de pensar en las páginas del cuaderno de Joaquín y en lo que podría haber descubierto en aquella mansión. El amanecer trajo consigo una ligera sensación de ansiedad, pero también de determinación. A la mañana siguiente, Javier apareció frente al pequeño departamento de Camila con su cámara colgada al cuello y una mirada preocupada. Esto suena a algo que termina en una película de terror, bromeó, pero la sonrisa en su rostro no ocultaba la seriedad en sus ojos. Vamos a descubrir qué está pasando. Con el cuaderno en mano y la mente llena de preguntas, Camila y Javier partieron rumbo a la olvidada mansión en las montañas. El peso del misterio de Joaquín los acompañaba, y Camila sabía que, cualquiera que fuese la verdad, no habría vuelta atrás una vez que la encontraran. El caserón, con sus secretos oscuros y las memorias olvidadas de la infancia de Camila, aguardaba. El auto de Javier subía lentamente por el sinuoso camino que conducía a la antigua mansión de los abuelos de Camila. Las montañas que la rodeaban creaban una atmósfera aislada, y el cielo nublado solo contribuía a la sensación de incomodidad que flotaba en el aire. Camila estaba inquieta, con el cuaderno de Joaquín en sus manos, mientras Javier mantenía los ojos atentos en la carretera. ¿Has pensado que quizás no deberíamos estar haciendo esto?, preguntó él, sin apartar la vista del camino. La pregunta tenía un tono de preocupación genuina. Camila suspiró, mirando por la ventana. El caserón era solo una sombra en sus recuerdos, pero ahora parecía ser la única respuesta. Joaquín había desaparecido hacía semanas, y todo indicaba que había regresado a ese lugar olvidado. Ella no tenía otra opción. Necesito saber qué le pasó, respondió ella, sin titubeos. Después de una hora de viaje, llegaron a la cima de la colina, donde el caserón finalmente se reveló. El lugar estaba aún más deteriorado de lo que Camila recordaba. La madera de las paredes estaba gastada, y las ventanas eran manchas oscuras, como ojos vacíos. El aire se sentía más denso allí, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en ese rincón de la tierra. Javier estacionó el auto, y ambos descendieron. El silencio era total, salvo por el leve susurro del viento entre los árboles. Este lugar parece sacado de una pesadilla, murmuró Javier, ajustando la cámara alrededor de su cuello. Listo para capturar cualquier cosa extraña. Camila esbozó una leve sonrisa, aunque sabía que lo que les aguardaba allí era mucho más que una simple aventura. Algo dentro de ella le decía que ese lugar guardaba secretos que iban más allá de su hermano. Al acercarse a la entrada principal, la antigua puerta crujió con un sonido casi siniestro. Dentro, el caserón estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Huellas en el suelo de madera desgastada y un leve olor a humedad mezclado con algo metálico. Camila tragó saliva. Me siento como si hubiera vuelto a la infancia, dijo, más para sí misma. Javier sacó una linterna de su mochila y la encendió, proyectando un rayo de luz por los oscuros pasillos. Bueno, si Joaquín estuvo aquí, no debe estar muy lejos. Vamos a buscar pistas. Comenzaron a explorar la casa. El suelo crujía bajo sus pies, y la sensación de ser observados aumentaba con cada paso. Camila sentía un escalofrío constante recorriéndole la espalda, como si algo invisible los acechara desde las sombras. Después de media hora de exploración, Javier encontró algo que llamó su atención. En la pared de uno de los cuartos del piso superior había símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre seca.
eran los mismos símbolos del cuaderno de Joaquín. Camila, mira esto, dijo él, con la voz grave. Esto es exactamente lo que estaba en el cuaderno. Él estuvo aquí. Camila miró los símbolos con los ojos muy abiertos. Eran formas geométricas y figuras inquietantes, como si hubieran salido de una pesadilla. Tocó una de las marcas con cuidado, su dedo temblando. No solo estuvo aquí, murmuró. Él hizo esto. En ese momento, el silencio fue roto por un ruido. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que se hizo claro, pasos en el piso inferior. Javier y Camila se congelaron. ¿Escuchaste eso?, preguntó Javier, su linterna ahora temblando levemente. Camila asintió, el corazón acelerado. Alguien, o algo, estaba en la casa con ellos. Sin intercambiar más palabras, ambos descendieron lentamente las escaleras, cada paso resonando en el caserón vacío. La tensión era palpable. Al llegar al primer piso, el sonido desapareció, dejando solo el peso del silencio. Camila miró a Javier, quien hizo un gesto para que fueran hacia la sala principal. Era la única habitación que no habían revisado por completo. Al entrar, vieron algo que los hizo detenerse. En la pared opuesta a la entrada, una gran puerta de madera que ambos no recordaban haber visto antes. Estaba cubierta con símbolos similares a los del cuaderno, pero lo que más llamaba la atención era la ligera abertura. Como si hubiera sido dejada entreabierta a propósito. ¿Esto estaba aquí antes?, preguntó Javier en voz baja. Camila negó con la cabeza, el miedo creciendo en su pecho. No. Sin alternativa, los dos se acercaron a la puerta. Camila, con el cuaderno en las manos, sentía un impulso inexplicable de abrirla completamente. Había algo del otro lado que necesitaba ver, algo que finalmente podía explicarlo todo. Con un solo empujón, abrió la puerta. Dentro, una sala oculta se reveló, cubierta de polvo y telarañas, como el resto de la casa, pero con algo diferente. En el centro, una gran mesa de piedra con objetos extraños esparcidos sobre ella, velas apagadas, trozos de papel quemado y más símbolos escritos en las paredes y el suelo. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Camila se detuviera por un momento fue lo que yacía sobre la mesa. Era Joaquín. El cuerpo de Joaquín permanecía estirado, pálido, pero visiblemente vivo. Sus ojos estaban cerrados, aunque parecía en un estado de sueño profundo, casi como si estuviera atrapado en algún tipo de trance. Dios mío, es él. Camila corrió hacia su hermano, tocando su rostro, su mente llena de preguntas. Joaquín. Despierta. ¿Qué te hicieron? Joaquín no respondió, pero su cuerpo, aunque frágil, respiraba lentamente. Javier se acercó, examinando el entorno, intentando entender lo que estaba sucediendo. Esto parece algún tipo de ritual, dijo, con la voz llena de incredulidad. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba intentando hacer aquí? Antes de que Camila pudiera responder, Joaquín abrió los ojos de repente. Sin embargo, sus ojos ya no eran los mismos. Estaban cubiertos por una película negra, como si el hermano que ella conocía ya no estuviera allí. Camila, susurró él, con una voz que no parecía enteramente humana. ¿Por qué viniste? El aire en la sala se volvió más pesado, y Camila retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de ella. Algo más estaba presente allí, algo que ni ella ni Javier habían comprendido por completo. Y entonces, con una sonrisa perturbadora, Joaquín volvió a hablar. Ahora que estás aquí, lo que debe hacerse, va a comenzar. El corazón de Camila latía desbocado mientras miraba a su hermano tendido sobre la mesa de piedra. Esa voz, esa sonrisa. No era el Joaquín que recordaba. Algo en él había cambiado por completo. Su mirada estaba vacía, como si no estuviera totalmente presente, pero al mismo tiempo, la sonrisa macabra en su rostro sugería una conciencia oscura. Javier dio un paso adelante, intentando mantener la calma, aunque era evidente que también estaba aterrorizado. ¿Qué le ha pasado, Camila?, preguntó Javier, sin apartar los ojos de Joaquín. Camila sintió que la garganta se le secaba. No tenía respuestas, solo más preguntas. Pero una cosa era clara,
Joaquín estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás pudieron imaginar. «Joaquín, ¿qué hiciste?», preguntó ella, con la voz temblorosa. Joaquín no respondió de inmediato. Su cuerpo parecía inmóvil, excepto por sus ojos, que la observaban con una intensidad aterradora. Luego, dejó escapar una risa baja, un sonido áspero que resonó en las paredes de la sala. «He liberado algo, Camila, algo que estuvo atrapado por mucho tiempo», dijo, con una calma perturbadora. «Y ahora, está dentro de mí». Camila dio un paso atrás, sintiendo que el miedo crecía en su pecho. ¿Algo dentro de él? Recordó las páginas del cuaderno, los símbolos, los escritos misteriosos. Un ritual. Pero, ¿qué tipo de ritual había llevado a su hermano a esa condición? Antes de que pudiera responder, la sala comenzó a cambiar. Las velas apagadas en la mesa de piedra se encendieron solas, una por una, como si alguna fuerza invisible las hubiera activado. Javier, claramente en pánico ahora, intentó entender lo que estaba ocurriendo. «Esto no es normal, Camila. Tenemos que salir de aquí», le advirtió, moviéndose ya hacia la puerta. Pero Joaquín, aún tendido en la mesa, solo sonrió. «No puedes irte, Javier». «Tampoco ella», dijo, con una voz que resonaba por toda la sala. «Ahora ambos son parte de esto». Javier se detuvo en la entrada, con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres decir con eso?». Desde que Camila volvió, todo empezó a alinearse. La esperé durante 5 años. Esperé el momento adecuado para que el ciclo se completara. Los ojos de Joaquín brillaron con una luz oscura. «Ahora que está aquí, el ritual está completo». Camila miró a su hermano, incrédula. «No entiendo». «¿Qué ciclo? ¿Qué está ocurriendo?». Joaquín se sentó lentamente, como si la energía que lo controlaba fuera pesada. Su mirada estaba fija en Camila, y su sonrisa desapareció. «Siempre supiste que había algo mal en mí, ¿verdad?», preguntó. «Desde que éramos niños, lo sentías. Había algo en mí que me separaba de los demás. Una oscuridad. Y ahora, ella ha tomado el control. Ya no soy el Joaquín que conocías». El silencio en la sala era opresivo. Camila sintió las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. No podía permitirse debilitarse ahora. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. Necesitaba encontrar una manera de salvar a su hermano, o al menos entender que estaba realmente en juego. Javier, aún cerca de la puerta, comenzó a examinar los símbolos en las paredes. «Estos símbolos, los he visto antes», dijo, tratando de pensar rápido. «Son antiguos. Representan algún tipo de invocación. Esto es un ritual de posesión, Camila». Camila lo miró, con el corazón en la garganta. ¿Un ritual de posesión? Entonces, ¿está poseído? Algo lo ha tomado, algo que fue liberado en este lugar, dijo Javier, mirando de reojo a Joaquín, que los observaba en silencio. Y parece que ese algo lo ha estado esperando, y te ha estado esperando a ti. Joaquín sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada se volvió aún más sombría. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti, Camila. Tú siempre fuiste la clave. Ahora, lo que empezó hace mucho tiempo, por fin terminará». El miedo y la incertidumbre atrapaban a Camila. Sabía que debía hacer algo, pero ¿cómo enfrentarse a una fuerza que apenas comprendía? Camila miró a Joaquín, con el corazón oprimido y la mente llena de dudas, pero su determinación era más fuerte. Algo terrible había sido liberado, algo que amenazaba no solo la vida de su hermano, sino todo a su alrededor. Si la única salida era un contrarritual, ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. «¿O qué voz está diciendo?», preguntó, su voz trémula. Javier Ofoaícuem respondió. «Tu hermano hizo algo terrible. Llamó a algo de otro mundo, algo maligno. Y ahora está atado a él. El problema es que, si el ritual está completo, esto podría no ser solo sobre Joaquín. Podría estarse extendiendo». El cuerpo de Camila se congeló al oír esas palabras. ¿Extendiendo? ¿Qué significaba eso? ¿Sería posible que Joaquín estuviera trayendo algo mucho más oscuro y grande a este mundo?
sus ojos se posaron nuevamente en su hermano, y el mismo y perturbador brillo estaba en su rostro. «Tienes razón, Javier», dijo Joaquín, con una sonrisa torcida, como si hubiera leído sus pensamientos. «Esto ya no se trata solo de mí. Lo que comenzó aquí, en esta casa, se va a extender por toda la ciudad. Y luego, más allá». Camila dio un paso hacia su hermano, su rostro marcado por la angustia. «¿Tú no eres esto, Joaquín?», gritó ella, con la voz quebrada. «No tienes que serlo. Puedo ayudarte. Podemos encontrar una manera de detener esto». Joaquín soltó una risa fría y hueca, sin emociones. ¿Detener esto? No, Camila. Esto no puede detenerse. La única manera de romper el ciclo sería matar a quien lo empezó. El aire se volvió pesado mientras las palabras de Joaquín resonaban en la sala. Camila se quedó helada. ¿Estaba insinuando que la única manera de detener lo que había comenzado era matarlo? ¿De verdad esa era la única salida? Javier, ansioso y con las manos temblando, comenzó a revisar frenéticamente el cuaderno. Sabía que el tiempo se agotaba. Las velas, que habían encendido solas, ardían con más intensidad, como si la energía oscura en la sala estuviera creciendo. Mientras pasaba las páginas, sus ojos se detuvieron en algo. «Camila», dijo, con urgencia. «Encontré algo. Estos símbolos son para un contrarritual. Es peligroso, pero parece que podemos romper la conexión entre Joaquín y lo que lo controla. Necesitamos dibujar estos símbolos alrededor de él y recitar un cántico. Si lo hacemos bien, podremos expulsar lo que está dentro de él». Camila miró los símbolos y luego a su hermano, cuya sonrisa siniestra no se había desvanecido. «¿De verdad creen que pueden expulsarme?», se burló Joaquín, o mejor dicho, la entidad que lo poseía. «Ahora soy parte de él. Ustedes van a fracasar». La voz de Joaquín no era la suya. Era más profunda, distorsionada, cargada de odio y burla. Pero Camila no se dejó intimidar. Sabía que aún había una parte de su hermano atrapada dentro de ese ser, y tenía que intentarlo, costara lo que costara. «No vamos a fallar, Joaquín», dijo Camila, con una firmeza que antes no había mostrado. «No puedo perderte». Javier, trabajando rápido, sacó una tiza de su mochila y comenzó a trazar los símbolos en el suelo, alrededor de la mesa de piedra. Cada segundo contaba, y el ambiente en la sala se volvía cada vez más sofocante. Las velas chisporroteaban y las llamas eran más altas e inestables, como si la energía oscura en el lugar intentara detenerlos. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó Javier, mientras trazaba los últimos símbolos. Camila respiró hondo, su mirada fija en su hermano. «No lo sé. Pero es nuestra única opción». Cuando Javier terminó de dibujar los símbolos, sacó el cuaderno y comenzó a leer el cántico en voz alta, su pronunciación cuidadosa pero apresurada. Camila, con el corazón latiendo con fuerza, se paró al lado de Joaquín y tomó su mano. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, seguía siendo su hermano. «Aguanta, Joaquín», gritó ella, mientras Javier recitaba las palabras del ritual. Las llamas de las velas comenzaron a agitarse violentamente, y un viento helado barrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El suelo tembló bajo sus pies, y los símbolos alrededor de Joaquín brillaron con una luz tenue y rojiza. «Está funcionando», dijo Javier, con una mezcla de alivio y terror. Pero Joaquín no parecía estar cediendo. Su cuerpo se convulsionó, y un grito desgarrador salió de su garganta, un grito que no era humano. La entidad que lo controlaba luchaba por mantenerse en su interior, y las sombras en la habitación parecían cobrar vida, girando alrededor de ellos. «Camila, termínalo», gritó Javier, casi ahogado por el rugido de la energía que llenaba la sala. Camila, con las lágrimas corriendo por su rostro, miró a su hermano. El tiempo se estaba agotando, pero no podía rendirse ahora. Tenía que luchar por él, por la posibilidad de liberarlo de esa oscuridad. Con una última mirada de desesperación, ella unió su voz al cántico de Javier. Las palabras, aunque desconocidas, salieron con una fuerza que no sabía que tenía.
El aire alrededor de Joaquín pareció estallar con una luz cegadora, y por un breve instante, el rostro de su hermano se suavizó. Camila, susurró Joaquín, con su verdadera voz, antes de que la luz los envolviera a todos. Y entonces, todo se detuvo. Estás tomando la decisión equivocada, Camila, continuó Joaquín, con la voz llena de desprecio. Podríamos haber sido algo mucho más grande. Te vas a arrepentir. Pero Camila ignoró las palabras venenosas. Necesitaba creer que aún podía salvarlo. Cuando Javier terminó de trazar los símbolos, se colocó al lado de Camila, sujetando el cuaderno. El contrarritual debía ser entonado con precisión, y cualquier error podría ser fatal. Pero no tenían otra opción. ¿Lista?, preguntó, mirándola a los ojos. Camila respiró hondo y asintió. Lista o no, ya no había vuelta atrás. Juntos, empezaron a entonar las palabras del contrarritual. La lengua era antigua, algo que Javier apenas podía pronunciar correctamente, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Las palabras resonaban por la sala, y la energía a su alrededor parecía responder a cada sílaba. Las paredes vibraban, el aire se volvía más denso, y el cuerpo de Joaquín comenzó a retorcerse sobre la mesa de piedra. «Deténganse», gritó Joaquín, su voz ahora una mezcla de la suya y de algo mucho más oscuro. «No saben lo que están haciendo». Su cuerpo se arqueó, como si luchara contra una fuerza invisible. Pero Camila y Javier no se detuvieron. Continuaron entonando el cántico, incluso cuando las luces de las velas empezaron a parpadear violentamente y las paredes parecían temblar. La oscuridad en los ojos de Joaquín comenzó a disiparse, como una niebla negra siendo arrancada de su interior. El grito que soltó fue angustiante, un sonido que resonó por toda la sala, reverberando en los huesos de Camila. Sentía la desesperación en la voz de su hermano, y por un breve momento, temió estar haciéndole daño. Pero sabía que debía continuar. El ritual llegó a su clímax. Las palabras finales fueron pronunciadas, y la oscuridad que rodeaba a Joaquín se disipó por completo. Cayó de nuevo sobre la mesa, inmóvil y pálido, como si la vida hubiera sido drenada de su cuerpo. Camila corrió hacia él, el corazón acelerado. «Joaquín», gritó, tocando su rostro. «Por favor, escúchame. Despierta». El silencio que siguió fue casi insoportable. El cuerpo de Joaquín estaba ahí, pero no se movía. Camila sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Acaso lo había perdido para siempre? Javier se acercó lentamente, con una mirada preocupada. ¿Será que el ritual fue demasiado para él? Pero antes de que pudiera terminar la frase, Joaquín respiró hondo. Un suspiro largo y arrastrado, como alguien que acaba de despertar de una pesadilla profunda. Sus ojos se abrieron lentamente, y Camila le tomó la mano con fuerza. «¿Joaquín?». Su voz era suave, llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Los ojos de Joaquín ya no tenían esa oscuridad perturbadora. Eran sus ojos de nuevo, con un toque de confusión y fragilidad. Miró a Camila, parpadeando como si intentara ubicarse. «Camila, ¿qué pasó?». «¿Dónde estoy?», preguntó, con voz débil. Ella sollozó de alivio, abrazándolo, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «¿Estás bien ahora?», susurró. «¿Estás conmigo?». «Todo está bien». Javier observaba, visiblemente aliviado, pero aún atento al ambiente. Las velas se estaban apagando, y el aire parecía más ligero, como si el peso de la presencia sombría hubiera desaparecido finalmente. «Lo logramos», dijo Javier, respirando aliviado. El ritual funcionó. Camila sostuvo a su hermano, aún intentando procesar lo que había sucedido. Había arriesgado todo para traerlo de vuelta, y ahora, por fin, estaba libre. Sin embargo, mientras se alejaba un poco de Joaquín para mirarlo a los ojos, él le apretó la mano con más fuerza que antes. «Pero algo, todavía está aquí, Camila», dijo él, con una voz baja y urgente. «No ha terminado». Camila miró a Javier, con el miedo creciendo nuevamente en su pecho. «¿Qué?», susurró, confundida. «¿Qué quieres decir?». Joaquín cerró los ojos por un breve momento, y cuando los volvió a abrir, estaban diferentes. Una leve sombra,
casi imperceptible, aún flotaba sobre ellos. El ritual no expulsó todo. Algo sigue dentro de mí. El aire se volvió pesado de nuevo, y Camila sintió como la oleada de terror volvía con toda su fuerza. Lo que habían hecho estaba lejos de terminar. La sala oscura a su alrededor parecía cerrarse cada vez más. La revelación de Joaquín de que el mal aún permanecía parcialmente dentro de él la golpeó como una piedra en el pecho. Todo lo que había hecho hasta ese momento, la lucha, el riesgo, el ritual, parecía no haber sido suficiente. Joaquín, su voz salió como un susurro tembloroso. ¿Cómo que sigue en ti? Te vi regresar. Joaquín se sentó lentamente, sus ojos ahora claros, pero con una sombra sutil que Camila no podía ignorar. Respiró hondo, luchando por mantenerse consciente, como si intentara alejar algo que amenazaba con controlarlo de nuevo. El ritual funcionó, en parte, murmuró, mirando las marcas en el suelo alrededor de la mesa. Pero no fue suficiente. Lo que sea que haya liberado está vinculado a mí de una manera más profunda. No puede ser simplemente expulsado. Javier, que estaba a su lado, se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. Sabía que había algo extraño. Estos rituales rara vez son sencillos. Siempre hay una complicación, dijo, mirando a Camila con voz firme. Si lo que dice es cierto, tenemos que encontrar una manera de terminar con esto de una vez por todas. Camila miró a Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Ya había hecho tanto por salvar a su hermano, pero ahora parecía que el sacrificio necesario podría ser mucho mayor. ¿Había un límite para lo que ella podía arriesgar? ¿Y cuánto estaba dispuesto a sacrificar Joaquín para proteger a los que amaba? No sé si hay otra manera, dijo Joaquín, interrumpiendo sus pensamientos. Pero hay algo que debes saber. Algo que descubrí mientras estaba en esa oscuridad. Camila se acercó a su hermano, con los ojos llenos de expectativa. ¿Qué descubriste? Joaquín la miró profundamente a los ojos, con el dolor visible en su rostro. Esta cosa, este espíritu que me poseyó, no quiere solo controlarme. Quiere expandirse. Si salgo de esta casa, si vuelvo al mundo, usará mi cuerpo como una puerta para infectar a otras personas. Cada vez que me acerco a alguien, esta oscuridad crece. La cruel verdad cayó sobre Camila como una avalancha. Entendió lo que él estaba sugiriendo, pero su mente luchaba por aceptarlo. Joaquín no podía salir de ese lugar. Si lo hacía, llevaría la destrucción a todos los que lo rodeaban. Entonces, ¿no puedes dejar esta casa? La pregunta de Camila sonó como una sentencia. Joaquín cerró los ojos, con el rostro contraído por el dolor y la aceptación de la realidad. No puedo. La única forma de evitar que esto se propague es quedarme aquí. Atrapado. Camila no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todos esos años huyendo, de todo el esfuerzo por salvar a su hermano, ahora él estaba condenado a quedarse aislado, solo en esa sombría mansión. Era una elección terrible, pero necesaria. No, dijo ella, sintiendo que las lágrimas volvían con fuerza. No voy a dejarte aquí. Debe haber otra manera. Javier, que había estado en silencio por un momento, miró a Camila con una expresión grave. Camila, tiene razón, dijo Javier, aunque el dolor en su voz era evidente. Si sale, esto se propagará. Y no hay garantía de que podamos contenerlo de nuevo. Camila negó con la cabeza, luchando contra la cruda realidad que tenía delante. Perder a Joaquín de nuevo, aunque de una manera diferente, era devastador. Pero en el fondo, sabía que no había elección. Puedo quedarme, dijo Joaquín, con la voz baja pero firme. Me quedaré aquí. Y lucharé contra esto, solo, para que ustedes puedan vivir en paz. Camila cayó de rodillas junto a su hermano, tomando sus manos con fuerza. Lo había traído de vuelta, pero a un precio terrible. El peso de la decisión era abrumador, y no pudo contener el sollozo que salió de su garganta. No quería que fuera así, susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Joaquín la acercó, abrazándola con fuerza. Me salvaste, Camila. Aunque tenga que quedarme aquí, estoy libre de esa oscuridad, en parte.
Y elijo protegerlos a todos. La despedida silenciosa fue dolorosa, pero estaba llena de un amor profundo y trágico. Camila sabía que su hermano había tomado la única decisión que podía detener la destrucción que se avecinaba, pero eso no aliviaba el sufrimiento de tener que dejarlo allí, en esa prisión sombría. Javier, sabiendo que el momento era insoportable para ambos, se acercó y puso una mano en el hombro de Camila. «Tenemos que irnos», dijo suavemente. «Honraremos su sacrificio». Camila asintió, aunque cada parte de ella quería quedarse. Se levantó, mirando una última vez a Joaquín, que ahora parecía en paz, aceptando su destino. «Volveré», prometió, aunque sabía que era una promesa imposible de cumplir. Joaquín esbozó una leve sonrisa. «Sabes que no puedes». «Pero lo agradezco», dijo él, con una voz suave y resignada. «Ahora vayan, antes de que esto se haga más fuerte». Camila dio un último abrazo a su hermano y, con lágrimas en los ojos, se giró para seguir a Javier hacia la salida de la mansión. Mientras salían del lugar, el aire se sentía más ligero, pero al mismo tiempo, Camila sentía como si una parte de ella se quedara atrás, junto con Joaquín. Afuera, el cielo estaba despejado de nuevo, y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Pero Camila no sentía paz. Mientras caminaban de regreso al coche, Javier la miró de reojo. «Hiciste lo que pudiste, Camila», dijo, tratando de consolarla. Ella sintió, pero sabía que no había palabras que pudieran sanar ese dolor. En el fondo de su corazón, sabía que nunca podría olvidar lo que sucedió en esa casa, ni el sacrificio que hizo su hermano. Aunque el mundo estuviera a salvo por ahora, el precio fue demasiado alto. Y mientras el coche de Javier se alejaba, dejando atrás la mansión, Camila sintió una sombra de duda. ¿Algún día esa oscuridad volvería? ¿Realmente estaba Joaquín seguro allí, o el mal que habitaba dentro de él encontraría otra forma de escapar? Esas preguntas la atormentarían para siempre. Pero, por el momento, el sacrificio de Joaquín mantenía el mundo a salvo, aunque él hubiera sido la única víctima del ciclo que ella intentó romper. Pasaron meses desde aquel fatídico día en la mansión. El tiempo avanzaba de manera implacable, pero para Camila, los eventos de esa noche aún estaban frescos en su mente. Joaquín permanecía en sus pensamientos como una sombra, tanto de dolor como de recuerdo. El peso de la despedida la seguía, pero sabía que había tomado la única decisión posible para evitar una tragedia mayor. Camila se mudó de vuelta a Ciudad de México, intentando reconstruir su vida lejos del lugar que le traía tantos recuerdos dolorosos. Retomó sus estudios y consiguió un empleo modesto en una librería local, donde podía perderse en las historias y alejar sus propios pensamientos oscuros. Pero por las noches, sola en su apartamento, los recuerdos siempre volvían. Javier también siguió adelante, pero el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. La visitaba frecuentemente, y los dos apenas hablaban de lo sucedido en esa casa. Era un pacto silencioso. Ambos sabían que la verdad era demasiado dolorosa para decirla en voz alta, pero llevaban la marca de aquel momento juntos. Una tarde de invierno, mientras el cielo de Ciudad de México estaba cubierto de densas nubes, Javier apareció en la librería. Parecía diferente, más serio de lo habitual. «Hola, Camila», dijo, y su tono indicaba que no estaba allí solo para una visita casual. Camila levantó la vista de un libro que estaba ordenando y le dedicó una leve sonrisa. «Hola, Javier. ¿Cómo estás?». Intentó mantener el tono casual, pero sabía que, cuando él aparecía así, era por algo importante. Javier dudó por un momento, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba, luego se acercó y bajó la voz. «He estado pensando, sobre Joaquín», comenzó. «No quiero asustarte, pero creo que deberíamos volver a esa casa». El estómago de Camila se revolvió al escuchar esas palabras. Desde el día en que dejaron atrás a Joaquín, había jurado no volver jamás a ese lugar. ¿Qué más había que descubrir allí? ¿Por qué?, preguntó, con cautela en su voz. Javier la miró a los ojos, la seriedad era evidente en su rostro. «Estuve investigando sobre el ritual que hicimos. Parece que no fue tan definitivo como creía», confesó, pasándose la mano por el cabello. «Existe la posibilidad de que, lo que poseía a Joaquín aún pueda intentar escapar. Encontré menciones a otros rituales antiguos.
Algo que podría ayudarnos a asegurarnos de que nunca salga de allí. Camila negó con la cabeza, sintiendo que el viejo dolor volvía a surgir. ¿Estás diciendo que lo que hicimos no fue suficiente? Su voz denotaba incredulidad. Javier suspiró, bajando la mirada. No estoy seguro. Pero creo que deberíamos verificarlo, solo para asegurarnos. Sé que no quieres volver, pero tenemos que estar seguros de que nada sucederá. Camila sintió el peso de las palabras de Javier. La idea de regresar a esa mansión era devastadora, pero también sabía que, si algo sucedía, si la oscuridad que aún habitaba en Joaquín escapaba, nunca se perdonaría no haber hecho nada. ¿Cuándo?, preguntó finalmente, con voz resignada. Javier la miró sorprendido, como si no esperara que aceptara tan fácilmente. Mañana, dijo. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Camila asintió. Pasó el resto del día en un estado de creciente ansiedad, incapaz de concentrarse en el trabajo. La perspectiva de ver a Joaquín nuevamente, aunque fuera a la distancia, despertaba todos sus temores. Pero sabía que tenía que hacerlo, por el bien de su hermano, por el bien de la ciudad. A la mañana siguiente, tomaron el coche de Javier y se dirigieron hacia la mansión. El camino ya no parecía tan amenazante como la primera vez, pero la sensación de inquietud era inevitable. ¿Qué encontrarían al llegar? Al acercarse a la mansión, Camila notó que el lugar parecía exactamente igual. El tiempo se había detenido allí. La vieja casona en las montañas estaba envuelta en un silencio absoluto, como si los esperara. Ambos bajaron del coche y caminaron lentamente hacia la entrada. La puerta aún estaba entreabierta, tal como la habían dejado. Camila respiró hondo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Todo sigue igual, murmuró, mirando a su alrededor. Javier asintió, ya moviéndose hacia el interior de la casa. Caminaron en silencio por los corredores familiares hasta llegar a la sala donde habían realizado el ritual. La mesa de piedra seguía allí, y Camila casi podía escuchar los ecos de esa noche, los gritos de Joaquín y el peso de lo sucedido. Pero la sala estaba vacía. No había señales de Joaquín. ¿Aún está aquí?, preguntó Javier, cauteloso. Camila se acercó a la mesa de piedra, con el corazón acelerado. Había algo allí, una sensación de que Joaquín no estaba completamente ausente. Como si estuviera cerca, atrapado entre mundos. Joaquín, susurró, sin esperar realmente una respuesta. El silencio persistió, pero algo en el aire había cambiado. Una leve brisa recorrió la sala, haciendo que las velas apagadas temblaran. Era como si él estuviera allí, observándola, pero incapaz de hablar. Siento que sigue atrapado, dijo Camila, con la voz cargada de tristeza. Javier asintió, con una mirada seria. Terminemos lo que empezamos. Necesitamos asegurarnos de que él y esa entidad nunca más puedan causar daño. Repitieron el proceso, esta vez trazando los símbolos con mayor precisión y realizando un segundo ritual, más poderoso, basado en lo que Javier había investigado. Las palabras finales resonaron como un cierre definitivo, y cuando la última sílaba fue pronunciada, la casa pareció soltar un suspiro, como si finalmente hubiera encontrado paz. Al salir de la mansión por última vez, Camila la miró una última vez. Sabía que jamás volvería allí. Pero también sentía una extraña paz, como si finalmente hubiera hecho lo necesario para honrar el sacrificio de su hermano. En el camino de regreso, el silencio entre Camila y Javier era reconfortante. Joaquín estaba en paz, y finalmente, Camila sentía que podía seguir adelante. Aunque una parte de ella nunca dejaría de cargar con el peso de ese sacrificio.